Un repaso acerca de integrales ahora. Ya lo voy a hacer un repaso cortito y les voy a enseñar una nueva técnica de integración que se llama método por sustitución. Ya es el objetivo. Aplicar ese método de sustitución para que usted pueda integrar de manera más sencilla. ¿Ya? Repasar todas las propiedades que vieron para integrar. ¿Ya? Y como repito, el día lunes lo invito a las 5 a que veamos problemas como para la prueba, algún repaso o algo cortito que tenga que ver con la sumatoria. Ya con eso estarían listos para la prueba. De todas formas, el día martes también los invito si es que se quieren conectar. ¿Ya? Respecto al tema de integrales, bueno, yo estuve revisando, por- Ya. ya, estuve revisando las presentaciones, ¿cierto? Esta fue la primera presentación que tenía ejercicio de integrales. Yo resolví varios de estos, di algunos tips para resolver la mayoría, ¿ya? Entonces yo no sé si de la presentación que dice el número 15 hay alguna consulta, ya que algunos quisieran que resolviera alguno. Ahora, después de esto, yo vi la siguiente presentación que dice número 17, ¿ya? Y tiene más integrales, ¿ya? Y tiene al final unos ejercicios de sumatoria, ¿ya? Ahora, como tiene más integrales, aquí tiene integrales del ejercicio 1 al 80, lo ideal sería que para ejercitarlos pudiera hacer todos, ¿ya? Entonces, para hacer estas integrales que son un poco más complejas, ¿ya? Yo voy a enseñar ahora una técnica, ¿ya? Que se llama método por sustitución, ¿ya? Para resolver todo este tipo de integrales, ya que están en la última presentación. Entonces, de aquí yo saqué algunos ejercicios. Fórmulas básicas de integración están en la presentación, ya están en la presentación, y yo las puse acá porque a medida que vamos a resolver algunos ejercicios, ya voy a poner aquí las formulitas o las propiedades que nosotros vamos a utilizar, ¿ya? Como para que las entiendan, en realidad no se las aprendan de memoria, sino que para que entiendan que en realidad eso es lo que yo estoy haciendo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá está el ejercicio 22, ¿ya? Y el ejercicio 22 lo seleccioné principalmente porque las personas que se conectaron el día lunes, yo expliqué algo relacionado con la letra E, ¿ya? De la función exponencial. Y si ustedes se fijan, está aquí como la propiedad o fórmula elemental número 3, ¿ya? E elevado a U o E elevado a SU puede ser lo que sea, ¿ya? La integral de E elevado a U es exactamente E elevado a U más la constante. ¿Ya? Y con eso vamos a resolver algunos ejercicios más adelante también. ¿Qué otra cosa, qué otra propiedad vamos a ocupar? La propiedad clásica, ¿ya? De cuando le sumo 1 el exponente y lo divido con ese resultado. Y la propiedad 6, que la propiedad 6 en realidad es lo que yo hago cuando yo separo la integral con el primero, con el segundo, con el tercero. ¿Ya? Así que vamos a tomar este ejercicio. Entonces, lo primero que yo voy a hacer, voy a tratar siempre de separar la integral en varias partes, en cada uno de los elementos que yo lo pueda hacer. Por ejemplo, siempre y cuando acá no tenga un cuadrado, siempre y cuando no tenga dos paréntesis multiplicándose, yo puedo separar la integral para el primer término, para el segundo, para el tercero. ¿Ya? Entonces me queda la integral de e elevado a x partido en 3 y la integral de 2x. ¿Ya? Como acá yo tengo una suma, la suma de las dos integrales por separado. Como estamos respecto a la variable x, de x de x, ¿ya? Entonces, ya apliqué la propiedad número 6 que es, me dice, me permite distribuir las integrales. Segundo, eh, todos los números, yo quiero aplicar una de las dos fórmulas, o sea, la 2 y la 3, ¿ya? Todos los números que estén ahí en la integral, ¿ya? ¿Cierto? Yo los puedo sacar, ¿ya? Los puedo sacar. Entonces, por ejemplo, aquí hay un 1 y tengo un tercio que yo puedo sacar, acá tengo un 2 y tengo un 2 que también puedo sacar de la integral. Entonces, esto lo voy a reescribir como un tercio
la integral de e elevado a x de x más la integral de el 2 lo saco de la integral, me queda x de x, ¿cierto? Entonces, estoy sacando los numeritos que me estorban. ¿Para qué? Para que a mí me quede, ¿cierto? De la misma forma que está aquí, en la fórmula número 2 y en la fórmula número 3, ¿ya? Entonces acá dice e elevado a u, o e elevado a x, que es lo mismo, u de u, x de x, ¿ya? Es lo mismo que e elevado a u. La gracia de la integral de la letra e es que, como es de una función exponencial, cuando yo la integro, me queda exactamente igual. Solamente esto me queda exactamente igual. La integral de e elevado a x, e elevado a x. Si está multiplicada por un tercio, la multiplico por un tercio, ¿ya? Más, bajo el 2, por, ahora la integral de x, como el x está elevado a 1, como el x está elevado a 1, voy a la que dice, le sumo 1 al exponente y lo divido con ese resultado. Le sumo 1 al exponente y lo divido con ese resultado. ¿Ya? Como ya apliqué el concepto de integral, ya apliqué las fórmulas de integrales, ahora le agrego el más c. ¿Ok? Entonces aquí, en este paso, el ejercicio ya está integrado. ¿Ya? Aquí ya estamos ok. Tic. ¿Qué es lo otro que podríamos hacer? No olvidar que en muchos casos esto se puede simplificar o esto se puede juntar. ¿Ya? Por ejemplo, lo podríamos reescribir como 1 por e elevado a x, partido en 3. Lo podríamos escribir así, que es lo mismo. Si yo simplifico los dos, solamente me queda x cuadrado más c. ¿Ya? Es muy probable que les aparezca en la prueba algún ejercicio que tenga involucrada la función exponencial. ¿Ya? Es muy probable. Así que, alguna duda de esto, me consultan. ¿Ya? Entonces, esto en base a lo que hablé el sábado pasado, a lo que estuvieron en la clase extra que hice el día lunes, o martes, no, si no me equivoco, el día lunes. Entonces, primero, que yo separe la integral, ¿cierto? Tal cual como lo hicimos. A ver, voy a buscar tal cual como lo hicimos en los otros ejercicios, ¿cierto? Separo la integral para el primero, para el segundo, para el tercero, ¿ya? Y es cosa que después yo vaya integrando. Tengo la integral con todo eso, la separo para el primero, para el segundo, para el tercero, ¿ya? Y después aplicando siempre la fórmula elemental, le sumo 1 al exponente y lo divido con ese resultado, ¿ya? Si me queda x elevado a 2, lo divido en 2. Me queda x elevado a 3, lo divido en 3, ¿ya? Entonces ahora quiero ver el método de sustitución, ¿ya? Método de sustitución. El método de sustitución, ¿ya? Nosotros vamos a aplicar la misma forma de siempre, la misma fórmula de siempre, es decir, al exponente, ¿ya? Le sumo 1 y lo divido con ese resultado. Por ejemplo, si yo tengo la integral de x elevado a 2, ¿ya? Yo creo que ya todos sabemos eso, ¿ya? Y eso cumple si es que hablamos de una letra x, si es que hablamos de una letra u, de la letra que sea, ¿ya? Pero para poder aplicar esa técnica, ¿ya? Por ejemplo, aquí tengo que, tendría que resolver esto, por ejemplo, x más 5 elevado a 7. Entonces tendría que encontrar toda esta multiplicación 7 veces. X más 5 por x más 5, x más 5 y así. 7 veces. ¿Qué se puede hacer? ¿Ya? Por ejemplo, acá tendría que, eso que está entre paréntesis, resolverlo 5 veces multiplicando. ¿Ya? Y en algunos ejercicios le va a aparecer elevado a 18. Entonces no es factible. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Pero no es factible hacerlo, ¿ya? Porque en realidad no voy a estar multiplicando 18 veces un polinomio para que me quede un resultado extremadamente grande.
Me demoraría 1 hora en hacer un ejercicio. ¿Ya? Entonces, ¿de qué habla el método de sustitución? En que nosotros vamos a sustituir, ya, valga la redundancia, vamos a sustituir eso grande que a mí me está molestando. ¿Ya? Entonces yo aquí voy a, por ejemplo, voy a subrayar esto en azul. ¿Ya? Eso que está ahí en azul. Y eso yo le voy a llamar, generalmente los libros, los métodos de sustitución le llaman U. ¿Ya? Entonces, ¿qué estoy diciendo yo? Voy a cambiar eso que está ahí por U. Entonces, X más 5 lo voy a transformar solamente en una letra, U. ¿Cómo me quedaría la integral? La integral me quedaría entonces, si yo lo sustituyo, si lo reemplazo, me quedaría U elevado a 7. Que es más fácil, ¿ya? Es para aplicar la fórmula, es más fácil tener U elevado a 7 que X más 5 elevado a 7. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan en esto que voy a subrayar en rojo, dx, ¿ya? Dx. Entonces me quedaría U elevado a 7 dx, ¿ya? Lo cual es un error. ¿Por qué? Porque si yo tengo la integral de U elevado a 7, no puedo poner el dx. ¿Ya? No puedo poner el dx. Es decir, tengo que escribir acá du, ¿ya? Du, por si acaso. ¿Ok? Entonces, pero ¿cómo voy a escribir este du? ¿De dónde va a salir? ¿De dónde va a salir? Si ustedes piensan, u vale x más 5, ¿ya? Du o dx significa la derivada o diferencial respecto a la variable x, ¿ya? Y para yo poder escribir ese du, yo derivo la derivada de u, ¿ya? La derivada de u es x más 5, la derivada de x, 1, la derivada de 5, 0, entonces me queda dx. Entonces esto me dice que yo la derivada de x la puedo reemplazar por la derivada de u. Es un poquito complicado entenderlo al principio, pero no se preocupen, voy a hacer varios ejercicios, varios ejemplos. No. ¿Ya? Miren, entonces, si ustedes se fijan, voy a hacerlo aquí. Entonces la integral la mantengo. Esto que estaba acá lo cambié por u elevado a 7 para no escribir x más 5 elevado a 7 y el dx lo cambié por du. Eso fue lo que hice. Entonces ahora si yo integro esto, ¿ya? ¿Cómo integro u o x elevado a 7? Le sumo 1 y lo divido con ese resultado. Le sumo 1 y lo divido con ese resultado. Y listo, ya tengo la integral. U elevado a 8 partido en 8. Más c. Pero pues si el ejercicio inicial estaba con x, ¿por qué ahora el resultado está con u? Es simple. Vuelvo a reemplazar. Me devuelvo ahora. Me devuelvo. ¿El u cuánto valía? X más 5. Entonces le pongo x más 5 elevado a 8 partido en 8. Y ahí está el resultado con la letra X como inicialmente yo lo tenía. ¿Ya? Consultas. Si me escriben en el chat, no importa, pero quiero saber si se entendió o no. ¿Ya? Ya, se entendió el método de sustitución. Voy a hacer más, por si acaso. O no se entendió nada o está muy complejo. Sí se Ahora, entendió, profe. sí, ahora, si no quiere hacer el método de sustitución, bueno, lo invito a que resuelva x más 5 elevado a 7. A ver cuánto se va a demorar. ¿Ya? Por eso le digo, si ¿se puede hacer sin el método de sustitución? Claro que sí, pero se va a demorar mucho. ¿Ya? Entonces, voy ahora con el otro ejemplo. ¿Ya? De hecho, todos los que están en esta parte se pueden hacer muy fácil gracias a ese método. Todos los que están acá. ¿Ya?
Entonces, miren, ¿qué es lo que a mí me está molestando en esta integral? ¿Ya? Que tengo esto que estoy subrayando en verde, x elevado a 2 más 3 elevado a 5. ¿Cómo voy a resolver eso? Me pregunto yo si es muy grande. ¿Ya? Entonces, eso lo voy a llamar, eso que me está molestando, lo voy a llamar u. X cuadrado más 3. ¿Ya? Entonces, si yo comienzo a reemplazar, ¿ya? Eso que está ahí lo reemplazo por u. Entonces me queda u elevado a 5. ¿Ok? Ahora, ya reemplacé esto. ¿Ya? Pero tengo que reemplazar. Pero ¿qué me está sobrando ahora? Me está quedando. No. Eso sí, una condición para el método de sustitución es que yo tengo que reemplazar todo. No puedo dejar algo sin reemplazar. ¿Qué hago con ese 2x de x? ¿De dónde lo saco? De la derivada. Siempre eso que yo reemplazo lo tengo que derivar. ¿Ya? Entonces, la derivada de u, fíjense lo que me va a dar acá, la derivada de x cuadrado, 2x, la derivada de 3, 0. Y esto lo derivé respecto a la variable x. ¿Ya? Entonces, el 2x de x, lo puedo reemplazar entonces por du. Ahora integro como siempre, ¿ya? Al u le sumo 1, al exponente me queda 6, partido en 6, más c. ¿Cuánto vale el u entonces? Inicialmente, x cuadrado más 3. Entonces lo escribo como x elevado a 2 más 3 elevado a 6, partido en 6, más c. Listo. De ahí tengo la forma fácil. Si usted lo hace a lo mejor con alguna aplicación, puede que le va a dar un resultado, el mismo resultado, equivalente, ¿ya? Pero con ese x elevado a 6 resuelto, ¿ya? O es probable que le arroje este mismo resultado, pero en realidad son resultados equivalentes, ¿ya? Todos los que están acá se pueden resolver aquí con este método. En realidad, yo por lo que vi, aquí lo explicó en alguna parte, está aquí, donde reemplaza el u con el logaritmo de x, pero eso ya es más, un poquito más de Profe, dificultad. Dígame, ¿y dígame. el 2x de x, a dónde lo deja? Ya, buena pregunta. Ya, buena pregunta. Mira, lo voy a borrar. Voy a borrar. Voy a borrar esto que está acá. Mira, cuando yo tengo 2 por 6 o 6 por 2, es lo mismo, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo que es lo mismo? Ambos nos va a dar 12. Es una multiplicación, la multiplicación es conmutativa, yo la puedo cambiar. Ahora piensa en lo que yo voy a hacer. Voy a reescribir mi integral. Ya. ¿Hice algo malo ahí? No hice nada del otro mundo. Simplemente los tomé y los cambié de orden. ¿Cierto? Ya. ¿Tenemos eso claro o no? ¿Sí o no? Simplemente los cambié de orden. Solamente para que lo vean un poquito más mejor. Lo vean un poquito mejor. Ya, ¿eso está claro? Que lo cambié de orden solamente. En ¿Sí? vez de poner 2 por 6, puse 6 por 2. Por dar un ejemplo bien sencillo. Entonces, ¿qué dije yo? Voy a borrar ese integral que me quedó fea. ¿Qué hice yo? Dije, ya, todo esto que está aquí va a ser u. Es decir, u es igual a x cuadrado más 3. ¿Ya? Entonces, ya, me quedó como esto que yo subrayé en negro es u,
¿cierto? Esto que yo subrayé en negro es U. Lo voy a borrar si lo voy a usar completamente de nuevo. Reemplazando o sustituyendo, ¿ya? Por eso se llama método sustitución, es U. Fíjate lo que voy a escribir, me lo voy a escribir como U elevado a 5. ¿Ya? Entonces lo que yo subrayé en negro lo cambié por esta U. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí o no? ¿Hasta ahí se ha entendido esa parte? ¿Sí o no? Sí, sí, ya. Ahora, ¿qué pasa con esto que voy a subrayar ahora en rojo? ¿Ya? Porque no puedo, cuando yo sustituyo, ¿ya? La regla es que yo no puedo dejar nada afuera. ¿Qué pasa con eso? Entonces, tengo que poner acá algo más, es decir, no puedo simplemente cambiar y dejar eso que se me olvide o dejarlo botado. ¿De dónde sale? Si yo derivo esto, por ejemplo, la derivada de u, ¿ya? Es decir, si yo derivo esto, la derivada de u, ¿ya? Derivo ambos, fíjense, estoy derivando ambos lados de la igualdad. Es como cuando en las ecuaciones uno sumaba ambos lados o restaba ambos lados. Estoy derivando ambos lados. Entonces, la derivada de x cuadrado, 2x. La derivada de, ¿ya? La derivada de 3, 0. Y esto lo derivé respecto a la variable x. ¿Ya? Entonces, fíjate entonces que cuando yo derivo, me aparece el de x, que está en la integral, y además, qué coincidencia, justo quedó 2x, 2x de x, que era lo otro que me estaba sobrando en la integral. Y dice que 2x de x lo puedo reemplazar por, o es igual a du. Entonces acá fue donde yo puse du. Es decir, el 2x de x lo reemplacé por du. ¿Ya? El x cuadrado más 3 lo reemplacé por u. Y el 2x de x lo reemplacé por du. Ya, hasta ahí, ¿eso se entiende o no? ¿O cuesta mucho todavía? Dos reglas importantes para usar este método. Hasta ahora. Siempre, bueno, vamos a dar tres, voy a dar tres, para que ustedes vayan pensando. Siempre voy a elegir como U lo más grande o eso que a mí que yo no puedo, obviamente que si yo calculo me voy a demorar mucho tiempo. ¿Ya? En cuanto a los polinomios. Segundo, cuando yo elijo algo como U, eso siempre lo voy a terminar derivando para que aparezca el de X y lo pueda reemplazar. Así que esa U siempre yo la voy a derivar. ¿Ya? Y tercero, que cuando yo reemplazo no se me puede olvidar nada. Es decir, todo lo que está ahí yo lo tengo que sustituir de alguna forma. Es decir, yo no podría haber dicho el de X simplemente no equivale a nada, así que no lo escribo. No se me puede olvidar reemplazar todo lo que aparezca en la integral. ¿Ya? Cuando yo ahora transformé esa integral más grande en una integral más chiquitita, ¿ya? Puedo aplicar la fórmula de siempre. Al u le sumo 1, entonces me queda 6, partido en 6, más c. ¿Ya? Pero como quiero volver, ¿ya? Entonces aquí vamos a poner, por lo tanto, esta es igual a u elevado a 6, pero el u ¿cuánto vale? X cuadrado más 3. Entonces, x cuadrado más 3, porque tengo que entregar la respuesta respecto a x, partido en 6, más c. ¿Ya? Entonces eso es lo que estoy haciendo. Estoy cambiando la integral grandota por una más chiquitita, utilizando otra letra, ¿no? ¿Ya por ahí se entendió un poquito mejor o no?
¿Sí o no? Ya, tenemos varios para explicar el método de sustitución. Por ejemplo, este era el 6 que estaba acá en la presentación. El 6. Mira, miren, fíjense en el 6. Tiene un paréntesis, que es un trinomio, un paréntesis, una expresión de 3, un trinomio, elevado a 18. Entonces uno piensa, oh, tengo que resolver elevado a 18. Si a algunos les costaba el cuadrado de binomio, elevado a 2, otros elevado a 3 les costaba también, ¿cómo voy a resolver un elevado a 18? Entonces, de hecho sí se puede hacer, pero no es factible. ¿Ya? Se va a demorar mucho. Entonces, por eso sirve este método. Como este está elevado a 18, ¿qué es lo que voy a reemplazar como U? Dice la lógica. ¿Ya? Dice la lógica que, ¿qué es lo que voy a reemplazar como U? Justamente todo esto que está acá. ¿Ya? Es más, voy a reescribir la integral. Voy a reescribir la integral para que lo entiendan un poquito mejor. Al revés, tal cual como lo hice en el otro ejemplo. Z elevado a 3 menos 6z cuadrado más z elevado a 18. Y ahora voy a escribir lo otro. Todos estos ejercicios están pensados para usar el método sustitución, porque además se da de que lo que yo reemplazo como U también está su derivada involucrada. ¿Ya? Entonces, esto que está aquí en rojo va a ser mi letra U. ¿Ya? Lo voy a escribir aquí con rojo. U. Es decir, U es igual a menos 4z menos 6z al cuadrado. Ahí. Menos 6z al cuadrado más z. ¿Ya? Entonces, hasta ahora, ¿cómo me está quedando la integral? Hasta ahora, me está quedando como, lo voy a hacer aquí con azul, está quedando como U elevado a 18. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Que también tengo que sustituir todo lo demás que está aquí. ¿Ya? Tengo que sustituir todo eso. ¿Ya? Como aparece un dx, me tengo que acordar que tengo que dx, derivar respecto a x. ¿Ya? Este ejercicio está malo en todo caso, aquí tiene que decir z. ¿Ya? Como aparece en este caso aquí la variable, estoy equivocado aquí. Si no, no se puede decir. ¿Ya? Como aparece de z o de x o lo que aparezca, me acuerdo que tengo que ir derivando. Entonces, derivo ahora. La derivada de u es igual a... Voy derivando esto. ¿Ya? Como está con la variable z, como el ejercicio está con la variable z, voy derivando, fíjense, 3 lo bajo, la misma derivada que hacíamos siempre, 3 por 4, me va a dar 12, menos 12, z elevado a 2, menos 12, z más 1, respecto a la variable z. ¿Ya? Entonces, nuevamente, todo lo que yo subrayé en verde coincide con la derivada Profe, de U. ¿Ah? siendo letra o número, el último al final igual va a ser 1 o cuando sea Sí. número va a ser 0. Si ese Z, bien, si ese Z hubiese sido un 4, por ejemplo, ahí me hubiese dado 0. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, fíjense, lo que yo subrayé en verde coincide con mi derivada.
Es decir, todo lo que yo subrayé en verde, que está aquí, incluso le voy a poner un paréntesis, que todo esto fue derivado respecto a la variable z, coincide. Entonces, todo esto que yo subrayé en verde lo puedo reemplazar por du. No hay ningún problema. Entonces, toda esa tremenda integral que estaba elevada a 18, Profe, me queda así. Dígame. ¿usted deriva una sola? Sí, Y la roja, es que como que yo no entiendo, o sea, ¿son aparte o cómo? a ver, déjame tratar de entender tu pregunta. La que está Ya, subrayada en rojo y en verde. Usted deriva una, pero la que está, la, usted deriva la roja, pero la que ¿sí? está en verde, ¿le queda como la que está arriba? Ya, sí, ya entiendo tu pregunta. Sí, ya, mira. ¿Qué es lo que pasa? Que en todas las integrales que están aquí, ya que yo te digo que se pueden resolver con el método de sustitución, ¿ya? ¿Por qué te digo que están hechas para resolver así? Porque siempre esto que yo elijo como u, ¿ya? Ve esto que está en rojo, esto que está en rojo, ¿cierto? Está tal cual como aparecía en la integral, ¿cierto? Está tal cual como aparecía en la integral. Entonces, todo esto que yo subrayé en rojo, listo, lo cambié por u, entre paréntesis. ¿Ya? Entonces, ¿por qué yo te digo que se pueden resolver gracias al método de sustitución? Porque además, bueno, yo como ya lo manejo más, la matemática, yo me doy cuenta de que lo que yo utilizo como u, también aparece su derivada. Por ejemplo, yo me doy cuenta inmediatamente al ver este ejercicio de que esto es el resultado de la derivada de lo otro. ¿Ya? Entonces, acá en la parte en roja yo simplemente estoy diciendo que u vale menos 4z elevado a 3 menos 6z elevado a 2 más z. Lo estoy sacando de ahí. ¿Ya? ¿Para qué? Para reemplazarlo. ¿Ya? Entonces, u elevado a 18. Profe, Dígame. mire, es que en el 6 ¿Mm? usted dijo que era DZ, ¿Sí? pero estoy viendo el libro, aparece que es BX. dx. Es que si es que es un error del libro nomás de tipeo, porque no puede decir dx, porque son setitas. Ah, ya. No hace No, un error era de eso. tipeo, nomás. Y yo por eso aquí le puse encima con el lápiz. Ya. ¿Ya? Y entonces, mire, esto que está aquí en rojo, como yo digo, y a mí se me ocurrió, y a usted por ejemplo, a mí no es que a mí se me ocurrió, lo que pasa es que el ejercicio está hecho para hacerlo así, todo eso que está en rojo, yo lo digo que lo reemplazo por u, simplemente yo ya no voy a escribir la integral de todo eso elevado a 18, sino que voy a escribir u, porque u vale todo eso elevado a 18. ¿Ya? ¿Qué es lo que me queda en la integral? Me queda todo esto que yo subrayé en verde, ¿ya? Que no puedo simplemente deshacerme de eso. Y como en todas las integrales, si ustedes se fijan, en todas las integrales aparece un dx, un dz, un dy, dependiendo la variable. Ya, por ejemplo, aquí w, dw está con la variable t, dt. Por eso también es que yo le puse z, porque si no se podría hacer. ¿Ya? Si le aparece, por ejemplo, la variable s, ds. Si aparece la variable i, di. ¿Ya? ¿Por qué aparece el di, el ds, el dt, el dx? Porque quiere decir que eso viene, bueno, esta es teoría de la integral, que a lo mejor se lo dijeron, que esto viene como resultado de una derivada. ¿Ya? Viene como el resultado de una derivada. Entonces, la gracia del método de sustitución es que lo que yo elijo como u, luego lo derivo. Entonces, este es el resultado que está acá en verde, resultado de la derivada.
Entonces yo estoy diciendo, si yo derivo u, me da esto, obviamente estoy derivando a ambos lados, derivando u respecto a la variable z. Ah, entonces si yo derivo u, me queda justo como el resto que yo tenía acá en la integral. Entonces todo ese resto que yo tenía ahí en la integral, lo puedo reemplazar simplemente por du. ¿Ya? Esto es lo que está aquí en verde, eso es la derivada. Lo que yo puse en rojo no es la derivada, simplemente lo que yo estoy decidiendo y tomando como un valor de la letra u. ¿Ya? ¿Se entiende un poquito más o no? Al final todo lo de u debe ser lo que pone abajo de... Sí. ¿Ya? Tengo que acordarme que siempre que yo elijo algo como letra U, yo lo puedo derivar. ¿Ya? Yo lo tengo que derivar. ¿Para qué? Para que aparezca el de Z, el de X, lo que sea. ¿Ya? Porque si no, no lo puedo dejar esto botado. ¿Ya? Ahora, si yo me voy, imaginemos que el ejercicio hubiese sido esa integral. U elevado a 18 de U. Ah, ya, se transforma en una integral más fácil, ¿cierto? Porque eso se integra sumándole 1 al exponente, 19, partido en 19 más C. Listo, ya lo integré. Ya tengo listo el resultado. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer ahora? Obviamente, concluir, ¿cierto? Y para concluir esto, ah, lo voy a escribir acá. Si ustedes se fijan aquí, entonces, yo no puedo concluir acá que finalmente este ejercicio que estaba con la variable z me va a dar u elevado a 19 más 19 más c. ¿Ya? Yo no puedo decir eso, porque si estoy integrando respecto a la variable z, ¿en qué momento? ¿De dónde sale la u? ¿Ya? Entonces yo tengo que entregar mi respuesta respecto a la letra que yo comencé a trabajar. ¿Ya? Y el u inicialmente me devuelvo, yo dije que el u valía todo eso, entonces todo eso, lo voy a achicar un poquito, ¿ya? Todo esto que está acá, en rojito, yo lo escribo aquí, menos 4z elevado a 3, menos 6z elevado a 2, bueno, lo escribir más ordenado mejor, ¿ya? Menos 4z elevado a 3, tengo que volver a reemplazar, menos 6z elevado a 2 más z, elevado a 19 partido en 19. Y obviamente más c, más la constante. ¿Ya? Ya, si están complicados todavía, dígame. ¿Consulta? Lo que no entiendo yo después de ya poner U19 partido en 19 más C, al final abajo no tengo que poner U18 de U es igual a lo que corresponde No, con U después. Ah, no. Solamente como el valor, usted aquí, ya, por ejemplo, en esta parte, que voy a destacar aquí, en esa parte ya integró, ¿cierto? Ya, ahí ujú. está integrado. Entonces, como yo hice un cambio, ¿ya? Como yo hice un cambio para integrar más fácil, tengo que volver a lo original, ¿ya? Y esto que estoy aquí marcando con rojo, ¿cierto? Esa U, originalmente está representando todo eso, ¿cierto? Como está representando todo eso, yo vuelvo al original, vuelvo a escribirlo como era inicialmente.
¿Y eso lo puedo escribirlo al lado del ejercicio como para que se vea que esa es la respuesta final? Sí, sí, de hecho, por eso yo lo escribo después al ladito del ejercicio original. Ah, ya. Se entiende que esa es como la respuesta oficial. Porque en este cambio yo lo hice, es un método que es para que uno se simplifique la integral. ¿Ya? Pero en realidad uno siempre tiene que volver a lo original, eso sí. ¿Ya? Tengo que volver al original. No puedo, por ejemplo, poner el ejercicio y entregarlo con la letra U. Por ejemplo, haber puesto esto, ¿ya? A ver, déjame. No puedo hacer esto que decir esto y esto. Eso no, ¿ya? Eso no lo puedo hacer. Eso, ¿ya? Tengo que volver sí o sí a lo que estaba inicialmente. ¿Ya? Ya, no sé cómo van, si está muy complicado el método de sustitución. Yo por lo que vi se lo explicaron, pero así como muy rápido. Está en la diapositiva, pero muy rápido. ¿Ya? Ya, miren. Acá, lo mismo. ¿Cuál sería el valor de U? Les voy a pedir a ustedes que me digan. ¿Cuál sería el valor de U acá? ¿Cuál va a ser la sustitución que yo voy a hacer? Así a simple vista. U es igual a ¿cuánto? Voy a ir con rojo. 2x elevado a 2 ¿Qué más? menos 7. Menos 7. Esa es la sustitución que yo tengo que hacer. ¿Por qué esa es la sustitución que yo tengo que hacer? Porque esto que está aquí, está elevado a 10. O sea, yo no voy a estar calculando eso elevado a 10 para poder hacer la integral. Es decir, no voy a estar aquí diciendo esto es igual a 10 veces el paréntesis multiplicando con el primero, con el segundo y con el tercero. No. ¿Ya? Entonces la lógica nos va a ir indicando acá qué es lo que yo tengo que sustituir. Esto de sustitución es pura lógica. ¿Ya? Como yo no quiero calcular eso, ya, esa va a ser mi U. ¿Ya? Ese es un indicio que a mí me ayuda a elegir cuál va a ser el valor de U. Y además, ¿ya? Como si yo derivo U, la derivada de U, ¿cuál sería la derivada de este otro lado? Bajo el 2, 2 por 2, 4, X, la derivada de 7 es 0, y lo estoy derivando de esto respecto a la variable X. Puede ser con verde mejor. ¿Ya? 4, X de X. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, de nuevo, voy a escribir la integral 4x de x partido en 2x cuadrado menos 7 elevado a 10. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que pasó. Ahora, ese de x, lo que está en verde, lo voy a cambiar por lo que está en verde. Lo que está aquí en rojo va a ser mu, que yo la escribí en rojo. Entonces, ¿cómo me queda finalmente? Si es que yo la quiero simplificar, todo lo que yo encerré en verde, 4x de x, equivale a du. Entonces simplemente escribo du. Abajo, todo lo que está encerré en rojo, x elevado a 2 menos 7, equivale a u. Entonces lo escribo como u. ¿Y eso está elevado a 10? Sí. Listo. Logré hacer una sustitución para simplificar mi integral. Y nuevamente, lo único que tengo que hacer es aplicar el método más sencillo de integración. ¿Ya? Bueno, acá ojo, no se confundan porque con esto que voy a escribir en azul. Acuérdense que aquí hay un 1, ¿ya? Esto es lo mismo que yo lo escriba así,
por si acaso. La integral de 1 partido en u elevado a 10 de u. Es lo mismo. Y también es lo mismo que, aplicando propiedades de las potencias de matemática 1, u elevado a menos 10 de u. ¿Cierto? Todas esas expresiones son equivalentes. De hecho, esta es la última, es la que a mí más me conviene para poder aplicar la fórmula. Le sumo 1, ¿cierto?, al exponente y lo divido con ese resultado. Le sumo 1 al exponente, entonces el resultado, ¿cuál sería? U, si yo le sumo 1, me va a quedar menos 9, cuidado ahí con los signos, dividido en menos 9. Si al menos 10 le sumo 1, me da menos 9. Más C. Listo. Entonces, para entregar mi respuesta, ¿cuál va a ser mi respuesta? Entonces, aquí está mi integral. ¿Cuál va a ser mi respuesta? Mi respuesta sería correcto, les pregunto a ustedes, ¿sería correcto entonces escribir u elevado a menos 9 partido en menos 9 más c? ¿Sería correcto? No. No, no es correcto porque la integral está respecto a la letra x, ¿ya? Yo acá tengo la u. Entonces tengo que, para entregar mi respuesta, volver al original, ¿cierto? Y el original dice que no voy a escribir u, ¿ya? Voy a escribirlo con x. Y el u originalmente vale 2x cuadrado menos 7. Esto elevado a menos 9. Listo. ¿Profe? Ya, dígame. Entonces, si en ocasiones se forma una fracción y la U sale abajo, lo más conveniente sería ya dividirlo y el exponente de abajo pasarlo a negativo para poder hacerlo más fácil, ¿verdad? Sí, es lo ideal. Ah, ya. Es lo ideal para aplicar. Fíjense que siempre estamos ocupando como la misma fórmula, si es la fórmula elemental de esto. Yo siempre he dicho que es la fórmula más importante de las integrales, ¿ya? Porque si uno lo logra escribir de esa forma, de esa estructura, uno ya tiene el ejercicio prácticamente hecho. Todo se basa en esa fórmula. De hecho, todas las demás también. Las demás se basan en esta. Ahora, esto que está acá, le puse un tic, ya de que está bien, pero obviamente yo creo que ustedes saben que no está perfecto. O sea, se lo podrían pedir, o si ustedes si es que le aparece en algún libro, o si tienen la solución, no les va a aparecer lo más probable de esa manera, sino que les va a aparecer S9, o sea, con el menos adelante, puede ser, ¿ya? Con el menos adelante. Si el menos 9, el exponente es negativo, yo lo puedo pasar acá, puede ser que le aparezca así, ¿cierto? Lo puedo pasar abajo con el exponente positivo, más c, así, ¿ya? Pero igual Que está bueno como la parte de arriba. de cualquiera de las dos formas está bueno. A lo que voy yo es que en el libro puede que le aparezca, si es que te tienen las soluciones, ahí, de esa otra forma. Si usted lo hace con una calculadora aquí, porque hay calculadoras que integran, puede que se lo dé de esa forma. ¿Ya? Solamente eso va a depender, ¿ya? Pero estamos correctos los dos por si acaso. Solamente que aquí aplicando la propiedad de las potencias yo lo puse hacia abajo y por lo general cuando el denominador es negativo se pone adelante, ¿ya? No se pone abajo, ¿ya? Ambos dos resultados están bien. Ya, por ejemplo, a ver, tengo otro ahí. Ya miren, el 28. El 28. Después vamos a hacerlo otro igual. El 28.
¿qué es lo que me conviene a mí? Acá no hay nada que esté elevado a algo grande, por si acaso. Pero ¿qué es lo que a mí me convendría utilizar como U? Como letra U. ¿El de arriba? Ya, ¿Lo ya, que está dividiendo? ya. Vamos a hacer las dos, mire, fíjense. Supongamos que yo tomo el de arriba, ¿ya? X cuadrado, y les voy a enseñar a darse cuenta de un error. Ya, supongamos que yo elegí ese, ¿ya? ¿Qué sé? ¿Qué hemos hecho en todos los ejercicios? Cuando yo elijo U, también sé que en algún momento, sí o sí, lo tengo que derivar, ¿cierto? Y ese resultado de la derivada, además, me tiene que aparecer en la integral. Entonces, lo que yo hago siempre en verde, la derivada de U me va a quedar, derivo 18 x menos 2 respecto a x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Ya. Fíjense que siempre que yo derivo, siempre yo elijo el valor de U, siempre que yo derivo, la derivada me va a aparecer. Fíjense, coincide, magia, coincidió, en que justo la derivada estaba acá. Justo la derivada, yo utilicé el U, derivé, justo la derivada estaba ahí. ¿Ya? Acá utilicé el U, derivé, no está la derivada. ¿Ya? No está la derivada. Entonces yo como que no gané mucho utilizando ese valor de U. Ya. Probemos al revés. Probemos al revés. Sería el de abajo, porque ahí, o sea, Exactamente. daría al revés, daría menos 2x más 9x al cuadrado. Exacto. Probemos al revés. Probemos al revés. 1 menos x cuadrado más 3x elevado a 3. Ya, sé que en algún momento, aquí tengo el valor de U, ¿cierto? Sé que si yo consigo, tengo que derivar, entonces la derivada de U. La derivada de 1 es 0. La derivada de esto, menos 2x. La derivada de esto, más 9x cuadrado de x. ¿Es lo mismo? Sí, Sí, pues es lo mismo. Si es que alguien lo duda por si acaso, recuerde que 2 más 3 es 5 y que 3 más 2 también es 5. Entonces lo puedo escribir como 9x cuadrado menos 2x de x. Es lo mismo. Cualquiera de esas dos cositas son equivalentes. ¿Ya? Así que no estoy cometiendo ningún pecado matemático. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Si es que en algún momento voy a utilizar el método de sustitución y yo derivo y justo esa derivada no me coincidió, entonces o elegí mal, ¿ya? O lo estoy haciendo mal. Elegí mal el valor del U, o estoy derivando mal, o a lo mejor hay algo por ahí que no estoy haciendo bien. Porque tienen que coincidir, fíjense, el valor de U, en este caso utilizamos el de abajo, y coincidió que al derivar apareció el de arriba. Si lo hubiese hecho al revés, no me coincide. ¿Ya? Entonces, voy a escribir acá el ejercicio. 9x cuadrado menos 2x partido en 1 menos x cuadrado más 3xq de x. ¿Ya? Entonces, reemplazo ahora, reemplazando, vamos a sustituir, sustituyendo, ya. Dijimos entonces que nuestro valor de u iba a ser todo lo que está aquí abajito. U, todo lo que está ahí abajo. Y que el derivar, esto lo voy a subrayar con rojo, ese era el valor de u, ese es el valor de u. ¿Ya? Y que el derivar
nos dio todo esto que yo estoy subrayando en verde. O encerrando en verde. ¿Ya? Nos dio DU. Ya, ¿estamos de acuerdo todos? Repito, si no lo Profe, si entendieron. abajo pongo abajo y arriba pongo 9x al cuadrado menos 2x, igual estaría bueno, o tengo que poner de u. No, tiene que poner DU. Ya, no Ah, puede mezclar, buena pregunta, no puede mezclar peras con manzanas. ¿Ya? No puede reemplazar una parte sí y lo otro no. ¿Ya? Tiene que ser todo. Es todo o nada. O reemplaza todo con la letra U que tenga que ver con la letra U o con la variable U, o mejor no utilice el método de sustitución porque no, ahí se va a equivocar. ¿Ya? Así que buena pregunta. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Listo? Ya me acuerdo por qué había elegido este ejercicio. Ya. ¿Qué puedo hacer acá? Bueno, lo clásico. A ver, voy a buscar cómo está la propiedad. Ya. Lo clásico sería que alguien intentara hacer esto. ¿Ya? Esto está elevado a 1, ¿cierto? Que alguien intentara hacer esto que está aquí. ¿Ya? Lo cual está bien, pero vamos a entrar en una contradicción. ¿Cuál es la contradicción? ¿Dónde está? ¿Cuál es la contradicción? Es que la fórmula funciona siempre y cuando el exponente sea distinto de menos 1. Y nunca nos habíamos encontrado hasta ahora con esta situación. Esa fórmula de sumar 1 al exponente y dividir con ese resultado, ¿cierto? Funciona siempre y cuando este exponente, ¿ya?, sea diferente a menos 1. ¿Y por qué? Se preguntarán. ¿Ya? Bien simple la respuesta, porque si al u, por ejemplo, le sumo 1, me va a dar 0. Y si yo lo divido, lo tendría que dividir en 0. Yo creo que ya saben que no existe la división con el 0. Es decir, yo no puedo poner el 0 como denominador ni dividiendo. ¿Ya? Entonces, esa fórmula funciona siempre y cuando ese numerito sea distinto de 1. ¿Ya? Ahora, independiente cuál sea el camino que usted elija, si es que lo escribió así, a ver, no lo quiero borrar eso. Si es que lo escribió con el menos 1, o también lo puede haber escrito así, 1 partido en u de u, que también las dos son válidas. Hay otra fórmula que estaba acá, que es justamente esta, que es con el logaritmo. Como es solamente un caso, ¿ya? Esa fórmula viene dada con el logaritmo, está aquí. ¿Ya? Por si acaso. Ahora me acuerdo que por eso lo había elegido. Entonces, la voy a copiar. La voy a copiar. La respuesta a esto está en el contenido de derivada. Ustedes no lo vieron. Porque es esta fórmula, este es un caso especial. Creo que no lo vieron. La explicación. ¿Ya? Entonces, este tipo de integrales, al igual que la integral de la e, son casos especiales. ¿Ya? Entonces, en este caso, automáticamente, si lo tengo elevado a menos 1, ¿ya?, me va a dar logaritmo natural, ¿ya?, de u más c. O si lo tengo escrito de esta otra forma, es lo mismo. ¿Ya? Para ambos casos sirve el resultado. Logaritmo, ¿ya?, es el logaritmo natural por si acaso, de, si acá yo tengo x de x, bueno, logaritmo natural de x. ¿Ya? Si acá yo tengo z, logaritmo natural de z, da lo mismo. Entonces, para entregar mi respuesta definitiva,
para entregar mi respuesta definitiva. Entonces, ¿qué voy a decir? Ah, ya. Entonces, esto es logaritmo natural de u más la constante c. Pero ya sé que el u hice la sustitución por, ya sé que el u vale, volviendo al valor original de u, menos x cuadrado más 3xq. ¿Ya? Ahí estaría entregando ya la respuesta definitiva. Consultas. Además que hay alguna pregunta. ¿Alguna consulta? Profe, yo me pierdo con eso del logaritmo. Ya, se perdió con eso del logaritmo. Ya. Vamos a partir de cero acá. La persona que me dijo que se había perdido con eso del logaritmo, le desafío a integrar esto. Integre eso con la fórmula clásica. Le voy a explicar desde el principio o no, si está bien que haya preguntado. Con esta fórmula, la que voy a pegar aquí. Ya, con esa formulita. Si usted utiliza esa fórmula, ¿ya? Ocurren dos cosas. Primero, la fórmula le está diciendo explícitamente aquí que esta fórmula funciona, ¿ya? Es útil, siempre y cuando ese exponente sea distinto de menos 1. Puedo tener 100, puedo tener 2, algo, un número decimal, cualquier cosa que a mí se me ocurra, pero si ¿cuándo no funciona? Cuando esto es menos 1. ¿Ya? Esto que está aquí es menos 1. ¿Ya? Ahí la fórmula ya no sirve. ¿Ya? Entonces, como no sirve, por si acaso, nosotros podemos hacer que ese exponente sea 1 positivo si es que yo aplico una propiedad de las potencias que me quedaría así, ¿cierto? ¿Ya? Aún así, la fórmula sigue sin servir, ¿ya? Porque matemáticamente esto cumple para los dos lados. ¿Ya? Entonces, como solamente en este caso esta formulita no me sirve, ¿ya? Hay una fórmula que está acá, que es con un logaritmo. ¿Ya? Como le decía hace un ratito, la explicación tiene mucho que ver con la derivada del logaritmo. Como le digo, ustedes, según yo tengo entendido, no vieron eso. Entonces pensemos netamente en la fórmula, ¿no? Entonces la fórmula dice que cuando yo tenga la integral de 1 partido en u o 1 partido en x, ¿ya? Vamos acá, ¿ya? Como no funciona, como la fórmula 2 no funciona cuando el exponente es menos 1, entonces puedo utilizar la otra, que cuando tengo 1 partido en x o 1 partido en u, que es lo mismo, son letras nomás diferentes. Fíjate que lo que tengo aquí, voy a subrayar ahora, voy a cerrar en rojo, es lo mismo que está aquí en la fórmula. ¿Cierto que es lo mismo? Solamente que uno tiene u o tiene x, da lo mismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, no, ojo, no funciona cuando hay menos 1. Entonces la fórmula ya, entonces la fórmula 4 dice que lo podemos calcular entonces utilizando el logaritmo natural, ¿ya? Logaritmo natural, ln, de el valor absoluto de x más c. ¿Ya? Acá en el ejemplo está con u, de u, u.
acá yo simplemente le puse con x de x. ¿Ok? ¿Hasta ahora estamos claros o no? ¿Por qué se utiliza la fórmula 4 y no la 2 en este ejercicio? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Cómo? Ya. Entonces, bueno, esta fórmula 4 sirve para ambos casos. Sirve cuando yo tengo 1 partido en x o cuando tengo x elevado a menos 1. ¿Ya? Porque como les decía, matemáticamente, por propiedades de las potencias, son equivalentes. Entonces, aquí, como cuando yo utilicé la sustitución, me quedó justo, me quedó, en este caso, yo simplemente escribí, me basé en la fórmula 4 para hacer exactamente lo que acabo de hacer aquí. Logaritmo natural de u más c. ¿Ya? Porque me quedó en 1 partido en u o también u elevado a menos 1. Cualquiera de las dos, esa o ese camino que elija, me lleva al mismo resultado. ¿Ya? La fórmula 4 me sirve para ambos. ¿Ya? Entonces, ya está bien, ya integré, este es el resultado de la integral. Cual sea el camino que yo elegí, este es el resultado de la integral. Logaritmo natural de la variable u más c. ¿Ya? Logaritmo natural de la variable u más c. Entonces yo fui y escribí acá, para concluir mi resultado, logaritmo natural de la variable u más c. ¿Ya? Y lo mismo que hice en los otros ejercicios. Tengo que volver a la realidad porque en realidad no estaba trabajando con u, estaba trabajando con x. Y recordar que el u valía 1 menos x cuadrado más 3x al cubo. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Me devolví. Y ahí lo terminé. Por ahí quedó un poquito más claro. ¿Es necesario hacerlo con logaritmo? En este caso sí. Sí, no hay otra forma. Porque como le digo, no se puede integrar una variable que está con exponente menos 1. ¿Ya? Y justamente para ese caso especial, que no se puede, es que se deriva, se integra con el logaritmo. Para este caso. ¿Ya? Entonces se fija acá que dice la fórmula 2. Sí, súmele 1 al exponente, divídalo con el resultado, siempre y cuando ese exponente sea distinto a menos 1, porque ahí estamos mal. Porque no puedo dividir con el 0. Porque me va a dar 0 y no puedo dividir con el 0. ¿Ya? Así que en este caso, cuando le ocurra eso, sí o sí va a tener que aplicar el logaritmo. ¿Ya? A ver. Profe, la buena consulta Dígame. sobre el ejercicio. Sí, dígame. Mire, puedo... No lo escuché. Que tengo la duda si lo puedo hacer en el... Mire, yo lo dejé donde dice du. ¿Ya? Dividido en u. ¿Mm? Sí, aquí. Y ahí le puse... sí, ahí le puse... ¿Ya? Le escucho cortado. Claro, y después le puse... Perdón, no le escuché. Le escuché muy cortado. dividido en u. Es logaritmo. Ahí sí. Ahora sí me escucha. Es que mi consulta es, ¿puedo dejar con du dividido en u y ahí al tiro? ¿De aquí al tiro al logaritmo? ¿O tengo que colocar 1 dividido en u? No, de aquí puede pasar al tiro al logaritmo.
Si esa era su pregunta, sí. De aquí, Es que sí, me confundo con no. tanta Sí, no, si no se preocupe, si está bien. De hecho, eso sería lo ideal. fórmula, por Lo eso. que pasa es que yo esta parte se la hice como para que entendieran por qué aquí yo aplico el logaritmo y no la fórmula que habíamos aplicado siempre. ¿Ya? Pero si usted lo entiende desde aquí al logaritmo, así como ya, no hay ningún problema. Está bien. Porque en realidad todo esto que voy a subrayar, eso, esto y eso, son equivalentes. Todo eso es igual al logaritmo. ¿Ya? No hay ningún problema. Espero haber respondido su pregunta, lo que pasa es que no la escuché bien. ¿Ya? Ya, pero por ejemplo, como ya se nos está haciendo tarde, mire, voy a explicar algunos ejercicios bien, por ejemplo, aquí en el 12, quiero terminar con el de raíz y el con el E. El 12 no lo vamos a hacer por completo, ¿ya? Por ejemplo, esto está elevado a 3. Entonces, yo creo que ya podrían darse cuenta que, a ver, si yo escribo mi integral al revés, es decir, 3x cubo más 7 elevado a 3, x elevado a 2 de x, yo creo que ya se dieron cuenta de que esto es u, ¿cierto? Entonces, eso es u. U es igual a 3x elevado a 3 más 7. Y que de u, es decir, la derivada de u, me va a dar, bien, 3 por 3, 9, x cuadrado de x. Ya me acordé porque elegí este ejercicio también. ¿Ya estamos de acuerdo? ¿O no? No da igual. No da igual. Qué buena observación. Pero sí da igual. Lo que pasa es que no da exactamente igual, pero da. Ya. Cuando yo hice este ejercicio, nos daba muy, muy, muy diferente, ¿cierto? Acá nos da igual, pero da parecido. ¿Qué es lo que molesta acá? ¿Qué es lo que molesta en este ejercicio? Porque si yo hago ¿El la 9? sustitución, el 9. Si yo hago el reemplazo, por ejemplo, aquí pongo la integral, ¿cierto? Esto vale u, el otro que está en verde, ¿ya? Yo podría decir esto vale du, pero resulta que hay un 9 que me está molestando, ¿ya? Pero ese 9 que está molestando, ¿ya? Ese 9 que está molestando, está multiplicando. Y yo quiero despejar la variable solamente dejando eso. Entonces aquí aplicamos el concepto de ecuación, pues se está multiplicando, lo paso dividiendo. Entonces me queda du partido en 9. Porque es solamente un número. Si hubiese sido una X que me está sobrando, ahí no. ¿Ya? Si me está sobrando un 2X, no. Pero es un 9 nomás. Entonces simplemente acá lo reemplazo por eso. ¿Sí? ¿Se entendió o no? ¿O no? Sí. Sí, ese 9 que está multiplicando, lo paso dividiendo. Como uno dice vulgarmente, lo paso dividiendo. O comúnmente, lo paso dividiendo. O divido con el 9, o multiplico por un noveno. Da lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué se transforma mi ejercicio? En la integral de u partido en 9. ¿Mm? Y yo creo que ya aplicando propiedades de la integral, lo mismo que yo escriba un noveno u de u.
¿O no? ¿Se perdieron ahí? ¿Se perdieron ahí o no? Entonces, si yo ahora integro, aplicando la fórmula que aplicábamos siempre, me queda el u elevado a 2 partido en 2 más c, y esto obviamente está multiplicando por un noveno. Lo cual me queda multiplicando u elevado a 2 partido en 18 más c. Voy a escribir mi resultado entonces. El resultado entonces, por lo tanto, es u elevado a 2, es decir, ¿cuánto vale u? 3x elevado a 3 más 7. 3x elevado a 3 más 7 elevado a 2 partido en 18 Más C. más c. ¿Ya? Cuando a mí me está sobrando un numerito, no hay problema en que yo lo pase dividiendo. ¿Ya? Si me está sobrando una x, no, ahí tengo que buscar otro camino. ¿Ok? Ahí tengo que sí o sí buscar otro camino. Este con raíz funciona igual, por si acaso. Por ejemplo, para utilizar u, sería todo eso. Ya, vamos a hacer u. X menos 2. Por lo tanto, la derivada me tiene que dar... ¿Y la raíz, profe, dónde la dejo? Es que la raíz no es necesario que yo la reemplace. ¿Ya? Porque la raíz es una operación, yo la puedo mantener. Lo que yo tengo que reemplazar son como los elementos. ¿Ya? Es como cuando yo reemplazaba, acuérdate que la raíz es elevado a un medio. Es como lo mismo que yo escriba x menos 2 elevado a un medio. Cuando, por ejemplo, reemplazábamos estos que estaban elevado a 18, no reemplazábamos el exponente. No es necesario que, porque ese exponente representa una operación que se multiplique 18 veces. ¿Ya? Así que no es necesario reemplazar la raíz. La de U Si yo sería derivo 1 de X. sí, 1 de x. La derivada de x, 1, la derivada del 2, 0, respecto a la variable x. Y nuevamente aparece todo como debería ser. Fíjense, la integral 1 partido en raíz de x menos 2 de x. Lo que voy a encerrar en rojo lo voy a cambiar por u. Lo que voy a encerrar en verde lo voy a cambiar por du. Entonces me queda la integral de du partido en la raíz de u. ¿Ya? ¿Estamos claros ahí? ¿Estamos ok? Profe, Dígame. o sea, viendo sinceramente lo que pasamos hoy día, ¿no ve que usted en algunas ocasiones el U lo reemplazaba por los números que a usted le salía? Eso solamente se hace en ocasiones cuando el número está elevado, ¿verdad? Sí, mira. Por ejemplo, aquí estoy mostrando ahora la presentación. Por ejemplo, me conviene hacerlo, como dices tú, cuando está elevado a un exponente muy grande. ¿Ya? Este método de sustitución. Por ejemplo, cuando tengo el x elevado, o sea, el paréntesis elevado a 4, elevado a 10, elevado a 18, elevado, no sé, a 2 tercios, elevado a 5. Ahí me conviene hacer el método de sustitución. ¿Ya? Porque me va a ahorrar trabajo. Cuando además me conviene utilizar el método de sustitución, cuando yo sé, por ejemplo, que una expresión es la derivada del otro. ¿Ya? Por ejemplo, yo sé que lo que está arriba, por eso ustedes tenían que aprender a derivar bien, yo sé que lo que está arriba es el resultado
de la derivada de lo que está abajo. Ahí también me conviene utilizar el método de sustitución. ¿Ya? Yo sé que lo que está arriba, de nuevo lo voy a marcar con negro, es el resultado de la derivada de lo que está abajo. ¿Se entiende? O sea, ahí a mí me conviene utilizar el método de sustitución. Por lo general yo elijo, como dices tú, el exponente más grande, porque cuando yo derivo voy bajando un grado al exponente. Esa era su pregunta, ¿cierto? Por ejemplo, acá está elevado a 4 más grande y acá el de arriba está elevado a 3. Obviamente voy a elegir para derivar el que está elevado a 4. Es el que voy a derivar. ¿Ya? Bueno, acá tengo que resolver esta integral. ¿Qué hora es? Uy, chuta, que es tarde. Para resolver esta integral, obvio, aquí tenemos la opción de aplicar la fórmula, ¿cierto? La más simple. Y para esto, recuerden que en la raíz yo les di la recomendación de escribir la raíz como una fracción. Por ejemplo, u elevado a un medio de u. ¿Cierto? Acuérdense que es ello, ¿no? Uno por si acaso. ¿Ya? Entonces, también aplicando propiedades de las potencias, finalmente, para aplicar mi formulita, lo voy a reescribir como u elevado a menos un medio, acuérdense que lo pasamos arriba con el signo contrario, de u. Y ahora es cosa de que sume 1 al exponente y lo divida con ese resultado. ¿Ya? Así que eso se los dejo para que lo terminen. Quiero hacer este. ¿Ya? Quiero hacer este. Ya. En el 19, así como en varios que están acá, por ejemplo el 41, el 45, el 48, todos los que tengan que ver con la E de exponencial, el 21, el 22, el 19, el 20, el 17, todos se hacen igual que el que voy a hacer ahora. ¿Ya? También vamos a aplicar el método de sustitución. ¿Ya? Por eso lo quiero hacer. Hay muchos que se hacen de esta misma forma. ¿Ya? Primero, en todos estos, lo que les conviene siempre es utilizar como u lo que está en el exponente. ¿Ya? Por ejemplo, e elevado a 3x, entonces mi u va a ser 3x. E elevado a menos w elevado a 3, entonces mi u va a ser todo lo que está en el exponente. ¿Ya? Esa es como la filosofía para hacer estos ejercicios. También utilizando el método de sustitución, ¿ya? Pero para que usted pueda reemplazar. Después más fácil. Por ejemplo, u, ya, tome siempre el exponente, que va a ser t elevado a 2 más t. ¿Cierto? Entonces, como siempre, lo que yo elijo como u lo termino derivando. Lo tengo que derivar. Si yo lo derivo, me va a dar 2t más 1 respecto a la variable t. ¿Ya? Entonces, si yo tomo el exponente, al derivar por lo general siempre me da lo que está abajito. ¿Ya? Si yo reemplazo, por ejemplo, y de nuevo lo voy a cambiar de orden, solamente para que ustedes lo vean más claro. Si es que ya lo vieron bien, pero si no, para que vean más claro la sustitución que yo hice. ¿Ya? Estas integrales se resuelven así, de hecho es como la manera más sencilla de resolver. Las que tienen la E. ¿Ya? Entonces, esto que tenemos que cerrar en rojo, voy a encerrar en rojo, lo cambio por U. Y esto que voy a encerrar en verde, lo cambio por DU.
Entonces, ¿cómo me queda? La integral de e. Acuérdense que el e es un número, ¿ya? Es un número, así que no hay ningún problema. A elevado a u de u. ¿Ya? E elevado a u de u. Y como les mostré al principio, tengo esta fórmula para el e, para la letra e. ¿Dónde está? Acá. Cuando tengo la integral de e elevado a u, ¿ya? Es lo mismo que e elevado a u más c. Entonces simplemente aquí voy a escribir e elevado a u más c. Este es mi resultado. Como tengo que entregar mi resultado respecto a la variable t, ya vamos a entregar aquí el resultado para concluir. Ya, como tengo que entregar el resultado respecto a la variable t, escribo e elevado a u, pero ¿cuánto valía el u? Dije yo, t cuadrado más t. T cuadrado más t. Más la constante de integración, c. C. ¿Ya? Ahí está. Entonces, todos los que están acá, usted los puede resolver. Los que tienen el E, los puede resolver de esa forma. ¿Ya? El 22, el 21, el 20, más adelante se va a encontrar con el 41, el 45, ¿ya? El 48, 43. ¿Ya? Consultas, consultas. Voy a hacer el 22 y con este ya termino. Que ya es muy tarde. Estamos pasados. No, vaya. ¿Hay alguna consulta? ¿Consulta? ¿Pregunta? ¿Del último ejercicio, por ejemplo, este de la E? ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Termino nomás con este? Ya, entonces valor de U, siempre que yo me encuentro con la E, ya, vamos a utilizar como valor de U el exponente. ¿Ya? Entonces el valor de U va a ser 4x elevado a 4, 4x elevado a 4 no, ¿ya? Que al derivarlo me va a dar 4 por 4, 16, x elevado a 3 de x. ¿Ya? Bien. ¿Qué ocurre nuevamente? Voy aquí a escribir la integral abajito y la voy a cambiar de orden para que vean la sustitución solamente. 4x elevado a 3 dx. ¿Ya? Lo cambié de orden solamente. Tengo todo para sustituir. ¿Ya? Entonces lo voy a cambiar como la integral de e elevado a u, ya que ese es el valor de u, y x elevado a 3 de x, lo tengo casi listo. Si no fuera porque está ese 16 multiplicando. ¿Ya? Si no fuera porque está ese 16 multiplicando. Como está ese 16 multiplicando, lo paso dividiendo, igual que en una ecuación. ¿Ya? Igual que en una ecuación lo puedo pasar dividiendo y puedo decir entonces que de u partido en 16 o multiplicado por un sexto me va a quedar x elevado a 3 de x. ¿Ya?
Entonces, el x elevado a 3, que es lo que estoy aquí subrayando en verde, lo voy a reemplazar por du, pero partido en 16. Todo esto partido en 16. Que a la larga es lo mismo que yo escriba 1 partido en 16. Listo. Y nuevamente nos encontramos con la misma fórmula 3, ¿ya? E elevado a u de u. ¿Ya? E elevado a u de u. ¿Ya? ¿Listo? ¿Y puedo integrar ahora no? Mantengo el 1 partido en 16, e elevado a u de u. Ah, ya sé que es e elevado más c, la integral más fácil, porque queda igual. ¿Ya? Entonces, para concluir en mi respuesta, voy a escribir acá, lo voy a escribir aquí al ladito. 1 partido en 16, ¿cierto? E elevado a u, y el u vale 4x elevado a 4 más c. Listo. Ahora, Constanza, ¿lo entendió? Ahora que me lo pregunto. Ahora que lo repetí, mejor dicho, perdón. Que lo hice de nuevo. ¿O todavía no? Sí, ya. Entonces, todos esos que tienen la E, que ya, la exponencial, les recomiendo que utilicen también el método de sustitución, pero utilizando como U, ya, el exponente. Solo el exponente, solamente la parte que está arriba. Que en algunos casos, si le sobra el número, páselo dividiendo nomás, si no hay ningún pecado ahí. ¿Ya? No hay ningún pecado. La idea es que después llegue a esto, que está en la fórmula, ¿ya? Que le da automáticamente esto que está aquí. Ya. Eso es todo por hoy. Perdón por haberme alargado tanto. Perdón. Voy a dejar de grabar. Les repito, les recuerdo que me preguntaron el otro día acaso iba a hacer más talleres. Les dije que ahora acabo, cuando empecé dije que no, ya no voy a hacer más. Prefiero que estudien para la prueba, no los quiero estresar más. Entonces que vamos a sacar promedio con los dos nomás. Y listo. ¿Ya? Así que voy a mandar la lista, yo creo, de los talleres para que se vean el día lunes con los dos. Es la misma lista que envié el otro día, pero corregí algunos que no le había puesto la nota con el promedio. Y yo se la voy a enviar el martes al profesor, ¿ya? Para que se las ponga. Que así no tengan que hacer otro más trabajo si se preocupen de estudiar. ¿Ya? Y las personas que me deban alguno, también que nos pongamos al día. Y si hizo los dos ya, estamos ok. ¿Ya? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Ya. Los invito entonces el día lunes, ya si gustan me voy a conectar a las 5 para que hagamos más ejercicio, a lo mejor si tienen duda de alguna integral o para ver algunos ejercicios para la prueba. Ya. Tengo unos ejercicios por ahí que aparecen siempre en las pruebas de integrales y de esto. ¿Ya? Apareció el semestre pasado también. Por lo general no los cambian mucho. Voy a dejar de grabar.